Hazrat Ahmad desafió las creencias cristianas acerca de la crucifixión de Jesucristo. Dios le reveló que él sobrevivió y completó su misión divina de predicar a las tribus perdidas de la casa de Israel. Bajo la autoridad del Santo Corán, el Mesías prometido, el fundador de la comunidad, echó luz sobre este concepto que era una gran noticia para la gente. Mucha gente pensaba que era muy difícil de creer, pero una vez que reflexionaba sobre los versículos del Sagrado Corán que el fundador de la comunidad presentó ante ellos, era muy claro para ellos. El primero es que Jesucristo no murió en la cruz. Lo demostró de tantos versículos del Sagrado Corán y lo hizo muy claro para todo el mundo, que según la historia fue calvado en la cruz, se quedó allí unas horas, pero que en realidad no murió en la cruz. La escritura es muy clara que él no murió. Quiero decir que estaba claramente escrito en el Nuevo Testamento. Si alguien lee con profunda atención los evangelios de Mateo y otros evangelios, descubrirá esta verdad. Como ex cristiano, creo que Dios puso a su hijo en la cruz, pero en realidad, ¿qué tipo de padre mataría a su hijo inocente solo por los pecados de otros? Y cuando leí los libros del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, sentí un noble, abrumador sentido de alivio de que no murió en la cruz. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, presentó un montón de las evidencias bíblicas para decir que él no murió en la cruz. Ya sabemos que él fue bajado de la cruz después de solo 3 horas, pero normalmente un joven muy en forma como Jesucristo estaba en ese momento, creo que se quedaría en la cruz por un número de días para morir, pero debido a que era el día de Sabbat, tuvo que ser bajado de la cruz antes de la puesta del sol. Médicamente hablando, él no podía morir en la cruz en 3 o 4 horas, porque en los tiempos anteriores solían poner a estos criminales en la cruz por unos días, incluso algunos por lo menos 24 a 48 horas. En segundo lugar, rompían los huesos de los delincuentes, rompieron los huesos a 2 ladrones que estaban a su lado, pero a Jesucristo no se los rompieron. Cuando uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, al instante salió la sangre y el agua, que normalmente no salen de un cuerpo muerto. Está médicamente probado que la sangre de un difunto se coagula y no se mantiene en forma líquida, pues si estuviera muerto no habría salido ni sangre ni agua. Cuando fue bajado, no le rompieron las piernas como los 2 ladrones colgados junto con él, y luego lo llevaron a una cueva. Nicodemo, que era un médico, preparó una pomada por él, con el fin de curar sus heridas, incluso las de la espalda y de la cabeza por las espinas. Pero está claro que Nicodemo no haría la pomada para él si hubiera muerto. Jesus, in fact, was a prophet of God, who died like all other prophets. Jesús, de hecho, era un profeta de Dios que murió como todos los demás profetas. Vemos que el Corán señala que Jesucristo murió como cualquier otro ser humano, y estos versículos son muy claros para la persona que pueda entenderlos. Por ejemplo, hay algunos versos, como los del capítulo Maryam, en los que mismo Jesucristo ha dicho: وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, que ha dicho amutu. Amutu significa que cuando yo muera. El Sagrado Corán consta un diálogo entre Dios y Jesucristo alayhi salatu wassalam, en el que Dios le está preguntando sobre el concepto de la Trinidad, que había escogido su pueblo en su ausencia. Y Jesús responde a Dios que solo era su testigo cuando estaba vivo entre ellos, pero cuando Dios le causó la muerte, él no supo nada al respecto, y que utilizó la expresión falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alayhim. Pues está claro
que murió igual a todo el mundo. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam, anunció que a través de su propia llegada se había cumplido la profecía de la segunda venida de Jesús y que Jesús era un profeta de Dios que murió como todos los otros profetas. Fue informado por Allah que el Mesías, hijo de María, ha fallecido y que él había aparecido con sus calidades y atributos. Él era un hombre muy simple y humilde que era querido de Dios, suscitado por Dios Todopoderoso como el Mesías y el Mahdi, y profetizado por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y hay profecías incluso en el Nuevo Testamento sobre él. Esta fue una afirmación sorprendente en realidad, y lo que hizo aún más profundo fue que su voz solitaria levantó de un pueblo insignificante, pequeño y desconocido. Algunos respondieron a la llamada de Ahmad con completa fe y devoción. Sin embargo, como los seguidores de la comunidad crecieron, también nació una oposición en su contra. Para los no creyentes, el divino juicio final sobre Ahmad era un ultraje. Sus logros con el fin de desmantelar sus costumbres falsas heredadas por sus antepasados eran profundamente irritantes. Cuando el mensaje del Ahmadiyyat se comenzó a expandir por todas partes, naturalmente tuvo que sufrir una fuerte persecución. El público y los gobiernos de varios países reaccionaron. Sobre todo podemos hablar de Pakistán, donde había una fuerte oposición y cientos de personas han dado las vidas solo por la causa de este gran mensaje que están transmitiendo por todo el mundo. Si se estudia la historia de los profetas, pasamos el mismo tiempo que Jesús. Cuando él proclamó en la sinagoga que era el Mesías, la reacción fue muy negativa y violenta hasta el punto que fue expulsado de su propia ciudad. Exactamente lo mismo sucedió con el Mesías prometido alayhi salatu wassalam. Él era bien conocido en este tiempo y se había convertido en el campeón del Islam. Era muy respetado entre los musulmanes, incluso por una parte del mundo cristiano, porque era muy firme en sus proclamaciones. Cuando proclamó, la reacción estaba llena de ira y fue rechazado e insultado por los adversarios que eran provocados por sus teólogos. Así llegaron a calumniarle con ser un enemigo del Islam, un engañador y mentiroso. A liar, deceiver, a heretic, a kufr, whatever you want words to use. This is what the reaction was, and it was very severe. Y la causa de esta reacción era su concepto sobre Jesucristo. Ellos desde siglos creían que Jesucristo era vivo en el cielo, pero cuando el fundador de la comunidad Ahmadiyya del Islam dijo que no, él había fallecido, se levantaron en su contra, porque ellos esperaban la venida de Jesucristo desde los cielos que había de aterrizarse. Debido a esta amenaza a las tradiciones de sus antepasados, muchos mostraron la hostilidad que pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. The first reaction was rejection. La primera reacción fue el rechazo, pero este es normal porque sabemos por la historia que cada profeta ha tenido la misma experiencia. Cada vez que un verdadero profeta viene al mundo y proclama ser de Dios y afirma que ha traído un mensaje de Dios, la primera reacción es el rechazo. Una minoría acepta a este mensajero, pero la mayoría lo rechaza.